Shalom, shalom, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy un sorprendente caso que aparece en el Talmud, que es necesario conocerlo y darnos cuenta de temas muy interesantes. Dice lo siguiente, estamos en Berajot 34a, el Talmud babilónico. Tanu Rabanan, Elu, Berajot Shadam, Yojebahen. ¿Cuáles son, enseñaron los sabios, cuáles son las Berajot, las bendiciones en la Midá, en el rezo principal, en las cuales la persona tiene que hacer una inclinación? Y contestan Beabot, Tjilabasov. La primera de las bendiciones, la bendición de los Abot, de los patriarcas, versión moderna, patriarcas y matriarcas, es la bendición donde al comienzo de la verajá y al final se hace una inclinación. Y también va Odá en la verajá llamada Odá Tejilabasov, al principio y al final. Es aquella que dice Modimanach Nulach. Y al final de eso también se hace una inclinación. Veim bala suaj besof kol braja braja. Y si la persona se le ocurre hacer una inclinación para todas las verajot, al final de cada una de ellas, y al principio de cada una de ellas, melambdimoto shelo ishje. Se le enseña bien clarito, se le deja bien claro a la persona de que no tiene que hacer esas inclinaciones. Solamente en la primera y en la última, hacer la inclinación. Y dice acá, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, dijo el Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapara, en el nombre de Bar Kapara. Ediot, como llamarlo. Esto de que solamente en la brajá de Abot y en la brajá de Odaá, al principio y al final, la persona se inclina, es cuando se trata de un ediot. Un ediot es una persona ordinaria, común y corriente. Ahora vamos a ver quiénes son no comunes y corrientes. Pasamos a la página 34b y dice, Cohen Gadol, el sumo sacerdote, Besof kol brajá u brajá. A diferencia de la persona común y corriente, nosotros, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, se inclina, debe inclinarse al final de todas las brajot. 18 brajot en su momento, 19 posteriormente. Cada una de esas brajot, el Cohen Gadol está obligado a inclinarse. Tjilá kol brajá, ubrajá. Besof kol brajá, ubrajá. Al principio y al final aclaran, no solamente al final de la brajá, sino al principio y al final. Así que si hay 19 brajot, tiene que hacer 38 inclinaciones. ¿Quién? El Kohen Gadol, solamente. Nosotros, la gente ordinaria, solamente 4 inclinaciones. Amar Revi Itzhak Bar Nachmani, estamos acá. Le dedí mi parsha limine de Rabbi Yoshua ben Levi. Esto me fue explicado directamente por Rabbi Yoshua ben Levi. Ediot, como llamarnos, la persona ordinaria, como hemos dicho, Kohen Gadol, Tjila Kol Braja Ubraja. Y el Kohen Gadol al principio de cada una de las bendiciones. Y acá viene una interesante aclaración. Amelech, que van, Shekarashuv, Eino Zokev. ¿Qué significa eso? El, eh, el rey, una vez que se ha inclinado, que se ha hecho su reverencia, no se levanta. ¿Qué quiere decir? Que el rey debe estar toda la mitad inclinado. ¿Vieron cómo es costumbre de los musulmanes rezar? Bueno, algo así sería en una manera extrema, o como hacen la gente de Extremo Oriente, vienen esas inclinaciones, todo el tiempo así inclinado delante de Dios mientras se reza la misa. Hasta ahí nomás. Em, Miren lo interesante que es el asunto. Nuestra tradición nos enseña que en el momento de mayor efervescencia del rezo, cuando estamos más íntimamente ligados con Dios, es el momento en que hablamos con Él desde el centro de nuestro corazón, nosotros tenemos que inclinarnos al principio y al final de la primera brajá y de la brajá de la Odá. El Kohen Gadol al principio y al final de cada una de las 19 brajot. Y el rey tiene que estar inclinado toda la mitad, lo cual nos enseña cuanto más grande la persona, más humilde tiene que ser, más conciencia tiene que tener de estar en presencia de Dios y no creerse que por tener un cargo importante, el rey o el sumo sacerdote, ellos ya son supermanes, están por encima de los demás en todos los aspectos. Por el contrario,
Como bien dicen algunos que son elegidos como presidentes, por ejemplo, el presidente Luis Lacalle Pou en Uruguay, en el momento en que asumió como presidente, dejó bien claro, yo soy el primero de los trabajadores por ustedes, por el pueblo. Por más que sea el presidente, no quiere decir que yo tengo algo por encima de ustedes. En lo que tengo más que ustedes es responsabilidades. Yo soy el primero de los trabajadores. De los empleados públicos, yo soy el primero. Y esa debiera ser la idea que debe tener en su corazón, en su mente, cada rey, cada primer ministro, cada dignatario de un país. Es, yo soy el primero de los que trabajan para el pueblo. No soy el que está para demandar del pueblo cosas, más allá de lo que es coherente, evidentemente, cobrar impuestos, en caso de guerra, el ejército, etcétera, pero no está ahí para el beneficio propio, sino que tiene que ser humilde ante Dios y reconocer que está trabajando para su pueblo. Como cuando fue el momento en que Dios le preguntó a Salomón, ¿qué es lo que quieres? Y Salomón le dijo, quiero la capacidad para poder gobernar este pueblo. Es un pueblo difícil de gobernar y quiero la capacidad para ello. Esto es algo que no se suele ver. Él podría haber pedido cosas para sí, para su ego, y sin embargo pidió para su pueblo la capacidad de poder gobernarlos. Con el paso del tiempo, cuando especialmente en el cristianismo estaba la costumbre de rezar arrodillados, se empezó a prohibir que en la midá se reza arrodillado. Así que si hubiera rey hoy en día de Israel, eh, quizás no sería como una persona arrodillada que lo haría sobre sus rodillas, quizás no sería como un musulmán tampoco, sino como en el extremo oriente, si hubiera un rey. Si hubiera Kohen Gadol, tendría que hacer quizás las inclinaciones que son clásicas y tradicionales en los rezos como hacemos habitualmente. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta, vuelvo a decir, para que no creamos que aquellos que están por encima de nosotros en algún cargo son mejores que nosotros o tienen, más allá de su responsabilidad en su trabajo, alguna autoridad sobre nosotros. La autoridad máxima es Dios y los que están más arriba son los que más humildes tienen que ser. Por último, un detalle muy interesante. Bien pronto en la lectura que estamos haciendo de la Torá, el pueblo de Israel va a salir de Egipto y los judíos, los israelitas, bien pronto tuvieron un ejército. Ya a la salida, Yoshua fue el general de un ejército que terminó siendo victorioso contra el enemigo habitual, contra los amalequitas. Y ustedes miren cómo Moshe, pudiendo haberse arrogado el privilegio de ser el rey, él siempre estaba supeditado a Dios. Y cuando le fueron a reclamar de por qué vos estás gobernando, él dijo, yo no estoy acá porque quiero, Dios me puso, y no uso nada del pueblo en mi beneficio. Lo dejó bien claro Moshe. No me interesa nada del pueblo más que su bienestar y hacer lo que Dios manda para que ellos estén bien. Yo soy el trabajador del pueblo. Moshe podría haber sido el primer rey, de hecho, trabajó como tal, pero nunca asumió el cargo, nunca usó los privilegios de un rey, nunca dejó que sus hijos fueran los reyes. De hecho, Dios eligió a otra persona para que lo continuara. Moshe podría haber usado el ejército, que lo tenía, para haber dominado al pueblo y haber sido él el que terminara comandando. Podría haber creado una tiranía. Podría haber sido un dictador, como tantos hubo y hay en el mundo. Podría haber sido otro Chávez, Maduro, Fidel, el de Nicaragua, que no me acuerdo cómo se llame. Pero, sin embargo, él decidió que acá va a haber una especie de democracia, los ancianos de cada tribu van a estar para ayudarme, van a estar los ancianos también, los 70 que Dios eligió para hacer el Sanedrín, el Senado, el ejército va a tener sus funciones, que es trabajar para defender al pueblo y conquistar la tierra que Dios prometió al pueblo de Israel. O sea, ya desde el principio, la idea política que tiene el judaísmo es de una especie de anarquía constitucional, anarquía teológica, es muy difícil de definir. No es una teocracia, no es una democracia y no es una monarquía de esas que tenemos en la cabeza cuando pensamos en reyes. Que yo sepa, ningún otro pueblo de la antigüedad tuvo ese sistema de gobierno. De hecho, cuando entraron a Israel, nuestros ancestros, bien pronto se crearon organizaciones comunales, regionales, donde no había un poder central, lo cual provocó que tuvieran debilidades frente a los extranjeros y por ello el rey tuviera que aparecer con su función y luego derivar en todo tipo de malversaciones de la autoridad. Por eso, tener presente y bien claro, la Torá, Dios nos está pidiendo
que sí, que si nos ponemos autoridades, esas autoridades hagan su trabajo y que sea siempre para beneficio del pueblo. Cuando se convierten en corruptos, hay que tener los medios para que esa corrupción termine. Cuando se piensan que pueden someter al pueblo, hacerles ver bien claro, su trabajo no es estar para dominar al pueblo, sino para permitir que el pueblo prospere, viva en paz, hacer que los organismos de justicia funcionen como deben funcionar. Y eso lo aprendemos, entre otras cosas, habiendo estudiado Brajot 34a y el principio de 34b, donde vimos cómo es la posición corporal y cómo debe ser la posición espiritual, emocional y mental del rey y del sumo sacerdote y de cada uno de nosotros al momento de rezar. De mi parte, les deseo a todos ustedes mucho shalom y bendiciones.